Queridos hermanos y hermanas, qué gusto encontrarnos una vez más a través de este medio en estas cápsulas de mitad de semana. Estamos llegando al final de nuestra serie sobre las palabras de consuelo o de consolación en este segundo gran segmento de Isaías, el Deutero Isaías, capítulos 40 al 55, donde hemos visto cómo en medio de las circunstancias en que Israel está experimentando el castigo de su propio pecado, las palabras de Dios que se les dirigen son palabras de consuelo en lugar de ser palabras de reprensión. Hemos tenido varios encuentros en este sentido muy interesantes y hemos visto cómo se confirma esa idea inicial, según la cual al sufrimiento no corresponde la palabra de reprensión, sino la palabra de consuelo. Hoy quisiera que nos detengamos por unos minutos muy breves en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Un texto bien conocido cuando se habla de buscar al Señor. Isaías 55, versos 6 y 7. Dice así: Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Hay dos movimientos que se piden a estas personas que, experimentando el sufrimiento a causa de su propio pecado, han llegado a un punto en que lo único que pueden recibir es algo que surja de una acción voluntaria, gratuita, de parte del Señor. Dos movimientos. Uno, al comienzo del versículo 6, busquen al Señor. Busquen al Señor, ¿no? Usted está en este momento de aflicción, está en el momento en que considera que el castigo se lo merece, que el sufrimiento se lo merece o lo que fuera. Busque al Señor. Y el segundo movimiento está en la mitad del versículo 7, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios. Busquen al Señor, vuélvanse al Señor. Dos movimientos. Cuando uno experimenta el sufrimiento como si fuera a causa de nuestra propia rebelión contra Dios, como que uno tiene la impresión de que no es a Dios al que hay que volverse porque ahí vamos a encontrar el castigo. ¿Ah? Como que ahí vamos a encontrar un muro porque contra Él hemos pecado. Entonces, ¿para qué volvernos a Él si Él es el que nos castigó? Las palabras de consuelo de Isaías proponen lo contrario. Dos acciones de quien está experimentando el sufrimiento, incluso a consecuencia de su propio pecado. Primera acción, primer movimiento, busquen al Señor. Segundo movimiento, vuélvanse al Señor. Noten que la dirección del movimiento es siempre la misma, el Señor. Busquen al Señor, vuélvanse al Señor. Estas palabras pueden parecer un poco enigmáticas. ¿Qué significa concretamente buscar al Señor? ¿Dónde lo busco? ¿En un monte? ¿En un templo? ¿Debajo de las bancas del templo? ¿Cómo me vuelvo al Señor? ¿En qué dirección está Él? ¿Hacia dónde miro? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? La respuesta no es tan metafórica y no es tan grandilocuente, es bastante sencilla y está precisamente al comienzo del versículo 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Busquen al Señor, vuélvanse al Señor. ¿Qué significa todo eso? Abandone el mal camino. Abandone la maquinación maligna. Volverse al Señor
no requiere que nos detengamos a perder el tiempo reflexionando en qué lugar vive físicamente Dios. La idea es muy simple. No siga en el camino de la maldad. No siga en el camino del pecado, porque eso fue lo que nos trajo hasta el momento de sufrimiento en el que estábamos. Y alguien entonces dice, o podría decir, ¿cómo nos volvemos precisamente a aquel contra el que hemos pecado? ¿Cómo vamos a ir de nuevo a ese al que hemos ofendido? Lo que vamos a encontrar ahí es más castigo, es más sufrimiento. Y nuestro texto entonces, muy en la línea del consuelo del que estábamos hablando, nos va a decir que nos volvemos al Señor y nos volvemos a Dios porque es generoso para perdonar y porque de Él recibiremos misericordia. Esto es súper importante. A veces uno ofende a Dios y le da vergüenza acercarse a Dios. Tal vez ese es un sentimiento correcto. Cuando ofendemos al Señor, de verdad, que tener vergüenza de nuestro comportamiento, tener vergüenza del rostro de Dios, es correcto. No está bien lo que hemos hecho. Pero ese sentimiento no debiera hacernos olvidar que lo que de Dios se ha revelado es que cuando nos volvemos a Él, lo que vamos a encontrar en Él es misericordia y generosidad para perdonar. ¿Por qué volvernos a Dios? ¿Qué razón hay para volvernos a Dios si el pecado contra Él es lo que nos tiene a mal traer? La razón es que en Él vamos a encontrar una amplitud de corazón, una generosidad suficiente para perdonarnos y de Él vamos a recibir misericordia. Israel ha pecado contra el Señor, como muchos de nosotros pecamos contra Dios, como muchos de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia y también en la vida y en la familia pecan contra Dios. Ha experimentado el resultado natural del pecado, el sufrimiento. Israel, y lo mismo nosotros y nuestros seres queridos y nuestra iglesia, no necesitamos ya más condenación. No se necesita que alguien siga metiendo el dedo en la llaga. Se necesita que alguien señale hacia el Señor, porque en el Señor, pero no en nosotros, y a veces no en nuestras iglesias, en el Señor encontramos la generosidad del perdón y encontramos la misericordia que se necesita. Así es que animémonos nosotros con estas palabras cuando nosotros pecamos, cuando nosotros experimentamos el resultado de nuestra lejanía del Señor. Pero también alegremos a otros cuando otros pecan, cuando otros experimentan el sufrimiento a causa del pecado. Vamos a indicarles a ellos y también a nosotros mismos que hay que buscar al Señor, que hay que volverse al Señor. ¿Por qué? ¿Porque Él castiga? No, porque Él es generoso para perdonar y porque en Él, si hay algo que vamos a encontrar, dice Isaías, es misericordia. Oramos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de leer de nuevo estas antiguas palabras donde se nos recuerda algo esencial, Señor tuyo. Tu generosidad para perdonar y también tu misericordia. Querido Señor, somos nosotros también de los que nos acercamos porque a ti te hemos ofendido muchas veces y muchas veces también hemos experimentado el fruto de nuestro propio pecado. Pero gracias porque en lugar de recibir de tu parte todavía más condenación cuando ya sufrimos la consecuencia del pecado, lo que recibimos de tu parte es la palabra de consuelo. Hoy, Señor, queremos buscarte y queremos volvernos a ti. Gracias por esta nueva palabra o esta palabra que nos trae nuevo gozo. Ayúdanos a experimentarlo nosotros, pero también
a replicarlo para que lo experimenten otros que también están sufriendo y que necesitan recordar que si hay algo que van a encontrar cuando se te busque y cuando nos volvamos a ti, es misericordia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos y hermanas, que sea una linda semana. Dios nos bendiga.